¿Demostración de educación física o entretenimiento? Mi nombre es Darío Manuel Luna. Bienvenidos a este su canal preferido de Educación Bolivia Online. Hoy vamos a hablar sobre el área de educación física, deportes y recreación. Empecemos. El área de educación física está compuesto por 3 elementos o especialidades. Educación física propiamente dicha, deportes y recreación. Educación física hace referencia a la educación corporal, a la salud corporal. Deportes a la formación y dominio de todas las disciplinas deportivas. Y la recreación a la competencia, a los juegos deportivos. Los 3 en conjunto forman el área de educación física, deportes y recreación. Muy bien, ahora vamos a enumerar ciertos contenidos del área de educación física, deportes y recreación, extraídos de los planes y programas. Y hay otras que no se encuentran en los planes y programas, pero son contenidos que deben aprender los estudiantes o desarrollarlos porque le van a servir en la vida. Debemos enseñar contenidos útiles, ¿cierto? Veamos cuáles son estos contenidos. Son muchos, pero estamos extrayendo lo esencial para incorporarlo, para que tú lo puedas incorporar en tus contenidos a desarrollar. Veamos estas. Imagen. Contenidos de educación física. Tenemos el índice de masa corporal, altura en centímetros y peso en kilogramos. Esto se debe realizar al inicio, en medio y al final de la gestión educativa por parte del maestro de educación física. Saber si el estudiante ha aumentado de estatura, ha crecido o se ha mantenido. O bien, ver si el estudiante ha aumentado de peso o ha disminuido de peso. Esto es muy importante porque hay que informar luego a los padres de familia si el estudiante tiene una correcta alimentación o un correcto crecimiento. También tenemos que hablar sobre la salud e higiene corporal. Esto se habla, pero se habla solamente en primaria. Hace mucho tiempo atrás incluso se revisaba lo que eran las uñas, el cuello, los pies, el calcetín, el pañuelo. Ahora parece que ya no se revisa nada. Pensamos que los estudiantes ya vienen aseados, pero no. Estos hábitos tenemos que desarrollarlos en los estudiantes. Por eso están en la institución, por eso están en el colegio. Otros contenidos, evaluación del estado nutricional del estudiante. La hidratación, la nutrición, cuánta cantidad de agua debe tomar el estudiante de acuerdo a su estatura y peso. ¿Cuánta cantidad? Prevención de lesiones deportivas. Alimentos para la actividad deportiva. ¿Qué alimentos debe consumir un deportista? ¿Y en qué horarios? ¿Qué tipos de alimentos le benefician a su cuerpo? Estos conocimientos el estudiante los debe dominar en el área de educación física, deportes y también primeros auxilios.
cuándo realizar un torniquete, cómo curar una herida, cómo salvar a una persona que se ha ahogado. Estos conocimientos de primeros auxilios es muy importante porque también les piden en las universidades, en algunas carreras. ¿Y por qué no enseñarlos? Ahora, si una institución no tiene un botiquín de primeros auxilios, eso significa que el maestro de educación física no está enseñando el contenido de primeros auxilios. No lo está enseñando. Seguimos con los contenidos. Contenidos del deporte o relacionados al deporte. ¿Qué contenidos el estudiante debe aprender, debe saber, debe dominar? Son los siguientes. Gimnasia básica. Existe una gimnasia básica, una gimnasia intermedia y media. Pero básicamente solamente utilizamos esta primera en las demostraciones de educación física, ¿cierto? Gimnasia rítmica, gimnasia con balón, de básquet, de voleibol, con cintas, etc. Hacemos calentamiento. A veces parece que nos hubiéramos quedado solamente en el calentamiento del cuerpo. En fin, también debemos desarrollar la historia del balompié. La historia del balompié. Esto significa que no todo es práctica, que también ingresa la teoría. Teoría en todas las disciplinas deportivas. Entonces, aquí está la historia del balompié. Una vez que aprendan la teoría, los estudiantes tienen que adquirir la práctica, dominio. Por ejemplo, la ejecución de juegos en espacio reducido, marcación, finta y regate, el engaño y las gambetas. Ejercicio de conducción del balón con la parte interna del pie, con la parte externa del pie y con el empeine. Pero aquí, primeramente, el maestro tiene que demostrarlo y posteriormente el estudiante lo va a poner en práctica. ¿Cómo entonces puedo enseñar el dominio del balón? ¿Cómo puedo enseñar algo que no sé? ¿Cómo? Por otro lado, también se debe enseñar lo que es el baloncesto, pases, recepciones, dribbling. Una vez que aprendamos la parte teórica, enseñarles lo que es la parte práctica y recién ingresar a lo que es el juego. El voleibol tiene la misma estructura, teoría, luego digitación, antebrazos, trabajos individuales y en grupo, los saques bajos y los saques altos, atletismo, la competencia de carreras, de vallas y otros deportes alternativos que, si así están en los planes y programas, desde mi punto de vista no debía estar como deportes alternativos natación, porque natación es una disciplina deportiva que todos deberíamos saber, todos los estudiantes deberían aprender. Natación, gimnasia, ajedrez. El maestro tiene que llevarles a un gimnasio por lo menos unas 3 veces al año a los estudiantes, que conozcan las diferentes herramientas que existen para poder ejercitar algunos músculos del cuerpo. Que conozca también y que domine también lo que es natación. El maestro debe conducirles a la piscina hasta que dominen al menos una forma de nadar.
Pero si nunca les enseñamos, ¿cómo el estudiante va a salir bachiller sin saber? Es decir, son 12 años de escolaridad. Y en 12 años de escolaridad, ¿no le vamos a enseñar lo que es natación? En 12 años de escolaridad, ¿no va a aprender lo que es natación? Reflexión, tema de reflexión para nosotros los maestros de educación física. Esto es muy importante. Son contenidos, como les dije, que debemos de tomarlo muy en cuenta para desarrollarlos con los estudiantes. No solamente quedarnos en fútbol, futsal y sus respectivos reglamentos, porque eso es lo que se hace, ¿no? Durante toda la gestión. Calentamiento, ya a jugar futsal. Calentamiento, ya a jugar fútbol. O algunos ejercicios con barras, etc. No. Contenidos del deporte. Si la alcaldía te dota de recursos deportivos como bala, disco, jabalina, no se ha visto que el maestro haga uso de estos recursos deportivos. Tiene que enseñarles, o tenemos que enseñarle, las técnicas de impulsión de bala, cómo lanzar, técnicas de lanzamiento del disco, técnicas de lanzamiento de la jabalina. Incluso hay colegios que hacen honor al cemento. Todo su colegio está lleno de cemento. Qué lindo colegio. Pero para hacer ejercicio, ejercitar el lanzamiento de la jabalina o del disco, tal vez ya no te sirva eso. ¿Cierto? ¿Por qué no te va a servir? Porque vas a arruinar ese planchado con cemento. Ya no hay tierra, ya no hay ni arena. Tiene que haber espacios para ejercitar estos deportes. Y tenemos que ejercitar sí o sí. Más allá de los juegos plurinacionales, tiene que haber ejercitación práctica de estos deportes. ¿Qué más en los contenidos para reflexionar? Tenemos que enseñarles a los estudiantes a arbitrar y a elaborar planillas. Pero si el maestro no sabe arbitrar diferentes disciplinas, como natación, no sabe elaborar planillas, ¿cómo vamos a enseñar al estudiante a que pueda arbitrar, a que pueda realizar planillaje? ¿Cómo? Es necesario que el maestro tenga entre sus capacidades el saber arbitrar, el saber elaborar planillas. Pero tenemos todavía dificultades después de salir profesionales. No podemos arbitrar. Hay dificultades en la práctica. Tenemos que desarrollar la organización de campeonatos en las comunidades, en las zonas o en la institución. Un campeonato intercursos. Pocas veces ya se realiza. Pocas veces realizamos. Pero tenemos que incentivar al deporte, porque en un momento determinado de la vida, tal vez no este año, pero en un futuro casi inmediato, el deporte va a ser una disciplina muy importante para cada uno de nosotros. Ni siquiera solamente para una institución educativa, sino para todo ser humano. También enseñarles lo que es el doping. Y por último, el reglamento de todas las disciplinas deportivas. Reglamento, ¿cuánto tiene que medir reglamentariamente una cancha de fútbol, de futsal, de vóley? ¿Cuál es su estructura? ¿Cómo cobrar las faltas? ¿Cuándo sacar tarjeta amarilla, roja? Eso es teoría, pero se tiene que convertir en práctica y el estudiante tiene que salir con esa capacidad.
con esa capacidad. Y hay otros contenidos que no se encuentran en los planes y programas. No se encuentran. Esto es un tema de reflexión. Por ejemplo, no está acá Jiu-Jitsu. Se encuentra lo que es Taekwondo. Pero el maestro sabrá Taekwondo, sabrá Jiu-Jitsu. Entonces es otra de las disciplinas que el maestro de educación física debe aprender para enseñar al estudiante. Porque, aunque no me lo crean, en algunas instituciones les piden el dominio de Taekwondo y Jiu-Jitsu. ¿Quién les va a enseñar? ¿Se van a inscribir a un instituto? ¿Eso quieren? Entonces, ¿para qué 12 años de estudio? Es necesario mejorar la educación, es necesario mejorar el área de educación física en sus contenidos. Otros contenidos, cómo dormir, cómo respirar, técnicas de relajación en este mundo lleno de problemas, dificultades, que hacen que estemos estresados. ¿Cómo no vamos a aprender las técnicas de relajación? ¿Y quién nos va a enseñar? ¿Quién nos tendría que dar pautas de las técnicas de relajación? ¿Quién? Hablar y asistir al gimnasio, los anaeróbicos, ir ahí, enseñarles para qué sirve una mancuerna, enseñarles para qué sirven las diferentes herramientas que se encuentran en el gimnasio. Está dentro de los planes y programas, pero tenemos que enseñarles sí o sí a los estudiantes. ¿Los estudiantes sabrán la pulsación del corazón por minuto? Esto debe estar en primeros auxilios. Pero los estudiantes sabrán ¿cuántas pulsaciones del corazón tiene que tener un deportista? Pues educación física y deporte, ¿sabrán los estudiantes en la actualidad? Eso tenemos que enseñarles. Algo que realmente les sirva en la vida. También enseñarles los tipos de cuerpos. ¿Cuáles son los tipos de cuerpo que existen? ¿Y qué tipo de cuerpo él tiene? ¿Y cómo tiene que cuidarlo? Y por último, enseñarles yoga. ¿Será importante enseñarles yoga? ¿Será importante? Estos son los contenidos del área de educación física, deportes y recreación. Si hemos enumerado y hemos agregado otras, es para que tú como maestro o como maestros podamos mejorar nuestra área, podamos mejorar nuestra disciplina, podamos enseñarles contenidos útiles a los estudiantes. Y solamente con esta mejora vamos a poder avanzar, mejorar, y no pues ir atrás a los años 60, 80, 90, en el que les enseñábamos a realizar pirámides, volteretas, saltos largos, saltos por el aro de fuego, a hacer pirámides con escaleras. No pues, ¿cómo no vamos a cambiar esos contenidos? ¿Cómo no vamos a mejorar esos contenidos? Tenemos que mejorarlas, ¿cierto? Y una de las maneras de mejorar es la siguiente. No estamos respondiendo todavía, pero lo vamos a responder ahora. La pregunta de si es demostración de educación física o entretenimiento, lo que se hace una vez al año en el área de educación física. ¿Qué es? ¿Es demostración o es entretenimiento? Las dos cosas. ¿Ninguna de las dos? ¿O estamos confundidos? ¡Qué ambigüedad!
parecen ambas cosas, porque hay uso de gimnasia, hay uso de deportes, hay coordinación de movimientos, realmente es educación física, pero también existe público, un público que se divierte, un público que aplaude, un público que felicita al maestro, felicidades, profe, para ese entretenimiento. Entonces, se fusionan ambas cosas. Si calificamos de 1 al 10, entonces podríamos decir de que gana el entretenimiento. Es más entretenimiento. Le daríamos unos 7 de entretenimiento y 3 de educación física y deporte. Entonces, tomando en cuenta esa valoración, hacemos más entretenimiento. Ahora, ¿cómo podemos mejorar esa actividad? ¿Cómo mejoramos? Vamos a mejorar de la siguiente manera. Como es educación física, deportes y recreación, eso es lo que tenemos que dar cuando llega fin de gestión. Pero no siempre puede ser la demostración de educación física fin de gestión. Pero lo vamos a hacer fin de gestión, tomando en cuenta también el área de técnica tecnológica y artes plásticas, que también a fin de gestión hacen sus exposiciones, que son los trabajos finales de todos los bimestres trabajados por los estudiantes. Esa es la exposición de artes plásticas. Y en educación física no puede ser un trabajo de un mes para hacer solamente un entretenimiento, sino que debemos mejorarlo también. Educación física, que es el conocimiento de la salud corporal, entonces tendríamos que preparar grupos, quizá, en el que cada uno tiene que dar una cierta información al público en cuándo, en qué momento y en qué cantidad y qué tipo de alimentos consumir y que le hace bien al cuerpo, cuándo y en qué cantidad de líquido o agua consumir de acuerdo a mi peso y estatura. ¿Cómo debo realizar los primeros auxilios? ¿Cuándo utilizar el torniquete? ¿Cuándo hacer la respiración de boca a boca? ¿Cómo salvar la vida a uno? Eso también tiene que ingresar en las demostraciones o exposiciones. Pero a la vez también tiene que entrar lo que es gimnasia, las demostraciones, el deporte, todo lo que se ha estado realizando. Fusionemos también eso. Y por supuesto, también tiene que haber un espacio o varios espacios en el que se tenga que demostrar cuáles son los reglamentos de juegos del deporte en las diferentes disciplinas como fútbol, futsal, básquet, voleibol, etc. Los estudiantes deben dominar eso. Eso es lo que queremos. Eso es lo que queremos, que el estudiante sepa, porque eso es lo que le va a servir en la vida. O cómo miramos nosotros el campeonato, los encuentros deportivos cuando nos ponen en la televisión. ¿Cómo nos damos cuenta? ¿Cómo? El estudiante consulta, el estudiante ¿qué hace? El estudiante debería tener ya el conocimiento para darle información, porque esa información ha sido dada por el maestro. ¿Cierto? Entonces, mejoremos. Por un lado, las exposiciones. Por otro lado, las demostraciones. Natación, lo propio. Tal vez no vamos a ir todos a la piscina, pero el estudiante tiene que saber cómo y qué tipos de técnicas existen de técnicas de natación. Entonces tenemos que enseñar esas cosas a los estudiantes. Tenemos que transformar lo que es nuestra demostración de educación física. Hagamos juegos, pero estos juegos también pueden ser integrados por los mismos padres de familia, no solamente por estudiantes. Juegos de competencias recreativas con participación de padres de familia, porque ellos también han sido estudiantes.
ahora son padres de familia y tienen cierto conocimiento y que pueden aplicarlo en ese momento dado. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿es demostración de educación física o entretenimiento? Ambas cosas se debe fusionar. Ambas cosas, pero las debemos mejorar. Eso es lo que queremos. Espero que toda esta enumeración, explicación, meditación, reflexión, ejemplificación hayan servido para mejorar el área de educación física. Eso sería todo por hoy. Ya saben, si no están suscritos todavía, vamos, suscríbanse, para que así ustedes puedan recibir mis videos automáticamente. Nos vemos en nuestro próximo programa. Bye bye.